Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Durante todo el siglo XX hubo un especial interés en los incidentes de viajes en el tiempo, ya que en plenas guerras mundiales o guerras frías también entre los Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Rusia y bueno, pues también en Japón, pues claro, estos viajes en el tiempo pues serían una información valiosísima recopilada en el caso de una posible información que haría adelantarse a esos pasillos de futuro, es decir, a esos posibles futuros movimientos militares por parte de los enemigos. Muy bien, para entendernos, espías temporales. Me entero de lo que va a pasar y el otro país reacciona sabiendo la operación. Muy bien, lo que ocurre es que pues siempre estos experimentos quedaban en las matemáticas y de hecho en las más avanzadas del mundo, porque creaban una realidad alternativa. Un ejemplo. Es decir, lo que iba a pasar, pues creaba pues una realidad y otra. Es decir, pues me divorcio o no me divorcio. Si ocurre lo primero, pues tendré una vida con mi pareja, pues como siempre, ¿no? Pero si me divorcio, ocurrirá que el cosmos entero, pues también se altere y además para siempre. Se le llegó a llamar bueno, pues podemos decir, pues a nivel social, el efecto mariposa. Poco les podría importar cómo se le llamase a estas élites, a estos ejércitos, porque las matemáticas, el tema es que no fallan. Y hasta el mismísimo Nikola Tesla pues fue abordado directamente por parte de los Estados Unidos para intentar saber si él, bueno, pues sería, se pudiese encargar de todo esto, y esto pues fue parte del experimento Filadelfia, pero no hallaron ningún tipo de conclusión. Eso sí, fue todo esto alto secreto para la seguridad militar de los Estados Unidos. Y entonces, claro, también aparecieron los ovnis. Seríamos nosotros en el futuro y estamos vigilando lo que hicimos para ser ellos diferentes. Vaya. Y también hubo una cuestión que era pues lo más básico de todo. ¿Se puede volver con un espía del futuro? ¿Se puede regresar en el cosmos mismo? Bueno, pues aquí hay un caso bastante curioso, que es el hombre de Tauret. Es un caso en firme, ocurrió en el año 1954. Bueno, pues allí un señor apareció en el aeropuerto de Taneda, en
Japón, ¿no? Y apareció con un pasaporte en donde el país de Andorra, que está situado entre España y Francia, bueno, pues resulta que aparecía un país que se llamaba Tauret. Y bueno, un pasaporte que, claro, evidentemente no existe porque ese país no existía, ¿no? Y entonces, pues, claro, tendría que ser si y solo si hubiera un universo paralelo. Claro, y como vino, estuvo pues siendo estudiado por las autoridades de Japón y tal y como vino, se fue. Bueno, eh, además, este hombre tenía toda su documentación en regla y vaya, pues es que se quedó todo también pues muy como leyenda urbana. No se sabe, pero sí que se sabe que pues Estados Unidos se interesó muchísimo con ello. Y sobre todo por el miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues el miedo pues les hizo seguir estudiando este tema. Pero la falta de recursos pues les llevó a abandonar el tema de las matemáticas de Nikola Tesla y también este incidente de el hombre de Taulet, ¿no? Pero resulta que en 1980 pues sí se llegaron a desclasificar informes de otro controvertido experimento de viajes en el tiempo, que fue llamado el proyecto Montauk. Un proyecto Montauk que nuevamente pues experimentó con viajes en el tiempo. Vaya, una cosa bastante interesante, ¿no? Pero claro, nuevamente se les quedó todo ello en el aire porque estaban en plena Guerra Fría y Estados Unidos pues dijo que no había suficiente dinero como para seguir con todo esto, ¿no? Y tampoco lo que sería la otra gran potencia mundial, la URSS, Rusia, a día de hoy, pues tampoco parecía que llegasen a algún tipo de conclusión, ¿no? Entonces, Estados Unidos, pues sí que llegó a desclasificar algún documento, pero no los suficientes como para que la URSS se enterase de todo esto. Algunos papeluchos, pero no los suficientes como para que la URSS pues se llegase a enterar del proyecto Montauk. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, aquí estamos en el siglo XXI y resulta que la informática llegó, claro, a las matemáticas y también a la biología y sobre todo a la química cuántica. Y de esto yo controlo pues bastante bien, ¿no? Soy ingeniero y entonces empecé a pensar que los electrones y los protones pues sí que podrían llegar a alterarse, pero había un problema pues básico. ¿Podrían volver
con interesantes conclusiones y quién o qué podría volver. Entonces, bueno, electrones y protones, y ahí estuvo la clave. Pero claro, ¿qué es mejor o qué es peor? Ahí estaba también lo que os estoy comentando, ¿no? Porque, claro, algunos viajes en el tiempo, pues, pudieron ser mejores u otros peores. Aquí tenemos que puedes crear viaje en el tiempo, mandar a un hombre al inicio de la Primera Guerra Mundial y saber lo que iba a pasar con el enemigo, muy bien, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Pues resulta que hubo algunos científicos que sí que dijeron que esto se podía hacer, pero sus patentes fueron robadas directamente. Ahí estaba la clave, ¿no? Documentos que habían sido, pues efectivamente, patentes, pero que fueron robados por el propio ejército de los Estados Unidos. Pero estamos hablando de lo mayor que había, incluso de la NASA, incluso la CIA y el FBI. Y entonces, ¿qué pasó? Pues esos archivos de patentes, pues, fueron robados, y poco después, de hecho, de ser robados, es que Internet entró en el asunto, porque nada más que salían, pues resulta que a través de hackers informáticos los eliminaban. Por supuesto se quedaban con una copia, pero los eliminaban de Internet. Y eso significaba, claro, y significa a día de hoy, pues un claro convencimiento de que Estados Unidos tiene una obsesión por saber qué ocurre con el enemigo y por tanto qué ocurre con esas patentes y por tanto qué va a ocurrir en el futuro. Muy bien, a día de hoy apenas pues pudieron verlas unos pocos, pero realmente esas patentes de viajes en el tiempo pues ahí se han quedado. Claro, los informes de del grupo Filadelfia y Montauk pues también expusieron que no debieron de robárselas a ellos, habiendo pues hecho muchísimo trabajo, pero Estados Unidos se negó a decir que sí habían sido robados pues todos los documentos de sus descubrimientos. Entonces resulta que en el año 2004 pues pasa algo que nadie se esperaba. Y es que resulta que un señor que se llama Marlin Polman, científico, ingeniero y miembro de PENSA, con una licenciatura, un MBA y un doctorado, pues solicitó una patente para un método de distorsión de la gravedad
y desplazamiento del tiempo. Una patente de algo que había hecho. Se le negó, por supuesto, la patente. Y resultó también que en el año 2013 un señor que se llama Wasfi Aisifat presentó otra patente directamente para una máquina de compresión espacial y dilatación del tiempo que podría perfectamente pues usarse para viajar en el tiempo. Por supuesto, el ejército de los Estados Unidos no presentó ningún tipo de decirle a este hombre que tenía acceso a esos documentos, sin ningún tipo de recurso ante ello. Un poco más cerca de una tecnología revolucionaria como la teletransportación es un hecho, eso sí que se sabe a nivel cuántico, es decir, protones y electrones. Pero resulta que se ha publicado, y esto sí que se sabe, que según la revista científica Science.org, pues resulta que el profesor de física Ronald Lawrence Mallet, pues este señor, doctorado en la Universidad de Connecticut, pues estuvo trabajando en secreto en el año 2006 en el concepto de viajes en el tiempo basados en la ecuación de la relatividad de Einstein, que sí que decía que podría ser ampliable perfectamente y además relacionada con los viajes en el tiempo. Bien, ¿qué ocurrió? Pues os lo podéis imaginar. Mallet salió con su patente y ¿qué ocurrió? Pues en 3 minutos estaba directamente eliminada. Están, por tanto, algunos hackers informáticos muy pendientes al respecto de esto, sin duda sí. Preguntas. Muy interesante el hecho de que este señor pues coincidía absolutamente al respecto de otras ecuaciones que habían sido pues efectivamente interesantes de los viajes en el tiempo, ¿no? Y además predijo que el ser humano podría ser pues efectivamente podría ser un ser humano que pudiese viajar en el tiempo, pero poco tiempo, entre 3 y 5 años en el futuro, no mucho más. Y lo de viajar hacia el pasado, no mucho más. Y esto es muy curioso porque resulta que esto lo predijo pues en un artículo del año 2013. No estaba convencido a nivel de física cuántica de que se pudiese volver, pero resulta que tenemos a un doctor indio que tiene, según el Daily Mail, pues
efectivamente un doctorado en física que expone que sí se puede viajar en el tiempo, pero también efectivamente entre 3 y 5 años, no más. Esto pues es prácticamente pues una película de después de comer, ¿no? En la cual pues es siempre prácticamente la misma, ¿no? Pero sí tenemos a unos protagonistas que son los que miran si hay algo en internet, quitarlo, y los que niegan totalmente cualquier tipo de petición de patentes e incluso hundir pues las vidas y las carreras de científicos que están interesados en todo esto. Pero claro, por supuesto, aquí hay una cosa que es muy interesante, y es el hecho de que, muy bien, tú viajas en el tiempo, ya estás cambiando lo que sería el tiempo, y de ahí los universos paralelos. Oye, pues yo estoy viendo que esto antes no era así. Y son personas que suelen ser muy sensibles y suelen ser personas que efectivamente pues son capaces de observar los viajes en el tiempo que habrían creado pues ese efecto mariposa del que ya hablaba Einstein y ya hablaba Nikola Tesla. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque en internet se está vigilando y todo se vigila, y es muy curioso porque a mí, vaya, estoy hablando por mi telefonillo, ¿no? A lo mejor de hamburguesas, de algo que me guste, y vaya, qué curioso, porque parecería que nos están, vaya, escuchando, porque las siguientes las siguientes cosas de publicidad que aparecen en mi ordenador, no en el móvil, están hablando de la misma marca. Vaya, observar la cantidad de poder que tendría ese tipo de interés para las personas que gobiernan todos los países del mundo. Viajes en el tiempo, y sobre todo con ello saber qué hace la potencia contra la cual, por supuesto, vas a entrar en guerra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que no se me haya ido muy de lejos, 20 y pico minutos. Lo siento mucho si pues eso, se agota la batería de vuestros corazones y bueno, pues me voy bueno, pues eso, de tiempo, ¿no? Bueno, quiero que sepáis que podéis meteros en mi canal y darle a suscribiros y darle a la campanita para que sepáis que está ahí perfectamente, para avisaros que mi programa pues va a salir, ¿no? Y también los libros que tengo para poder comprarlos en
básicamente en Amazon. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, aunque en este caso sea viajando en el tiempo o creando universos alternativos. Nada más. Eso. Que sepáis que en una vida hay muchas vidas. Adiós.